Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 63 del libro del profeta Isaías, los versículos 15 al 19 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado La familia olvidada de Dios. La familia olvidada de Dios. Vamos a hacer la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios, Isaías 63, versículos 15 al 19. Señor, mira desde el cielo, míranos desde tu santo y glorioso hogar, donde están la pasión y el poder que solías manifestar a nuestro favor. ¿Dónde están tu misericordia y tu compasión? Ciertamente tú sigues siendo nuestro Padre. Aunque Abraham y Jacob nos desheredaran, tú, Señor, seguirás siendo nuestro Padre. Tú eres nuestro Redentor desde hace siglos. Señor, ¿por qué permitiste que nos apartáramos de tu camino? ¿Por qué nos diste un corazón terco para que no dejáramos de temerte? Regresa y ayúdanos, porque somos tus siervos, las tribus que son tu posesión más preciada. Por poco tiempo tu pueblo santo poseyó tu lugar santo, y ahora nuestros enemigos lo han destruido. Algunas veces parece como si nunca tuviéramos pertenecido, es como si nunca hubiéramos sido conocidos como tu pueblo. La familia olvidada de Dios, la oración de la iglesia. Pero, ¿dónde se hallaba tan amante Salvador en los días del lamento del resto? ¿Por qué no acudió en su auxilio? El resto se da cuenta de que el obstáculo consiste en el pecado del pueblo. Dios se llama Padre de Israel como nación porque Él, de forma señalada y especial, dio principio a la raza por medio del llamamiento de Abraham y de los patriarcas. Sin embargo, el Señor Jesucristo tuvo que enseñar a los rebeldes de su día que no podían invocar este parentesco al par que los destrozaban por su orgullo y rebelión. La verdadera relación paterna existe tan solo entre Dios y los nacidos de nuevo por el Espíritu. Hay una importunidad que Dios rechaza para que Dios reconozca a los suyos y rechace a los que no son nacidos de nuevo. Aquí el profeta pasa revista a las trágicas condiciones del presente y urge que el Señor haga algo acerca de ellas. Hay un ruego en los versículos 15 y 16, un ruego por la divina condescendencia. Mira desde el cielo y contempla. La contemplación del pasado ha inspirado urgencia en la oración. Desde tu santa y gloriosa morada, sugiere la distancia entre la altura y la santidad de Dios y la habitación desprovista de gloria y de santidad del pueblo, cuyos miembros, aunque vivan en el alto promontorio en que está ubicada Jerusalén, están sumidos en las profundidades del pecado y la iniquidad. ¿Dónde está tu celo y tu poder? ¿Dónde están la antigua solicitud divina y los anteriores actos de poder? La conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo. Podría leerse en el habla moderna los suspiros de tu razón, tu anhelante piedad y compasión. ¿Dónde está ahora tu celoso amor? ¿Dónde está tu fuerza de guerrero? ¿Dónde está tu anhelante corazón, tu compasión? ¿Se han estrechado? Ya no se manifiestan. Los padres terrenales y carnales pueden olvidarnos y desconocernos, pero ciertamente el Eterno no puede. Pero tú eres nuestro Padre. Pareciera declarar que solamente Jehová es el verdadero Padre de Israel, pero la paternidad de Dios se extiende más allá de una sola nación. Tal vez el profeta esté tomando la actitud del niño que dice: Padre, no puedo ver tu rostro en la oscuridad, pero déjame oír tu voz y sentir tu presencia.
Si bien Abraham nos ignora e Israel Jacob no nos conoce, sugiere que Abraham podría desconocer a sus descendientes, pero el Señor aún lo reconocería. El profeta aquí puede tener en mente el hecho de que la mayor parte de la nación a la cual menciona como Abraham e Israel ha repudiado al profeta y a su fiel y santa minoría. Sin embargo, el remanente fiel intercede por toda la nación. Esto plantearía también la pregunta de quiénes son realmente los hijos de Abraham. Tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor. Debemos recordar aquí que el Redentor es el pariente más cercano y tiene el derecho de comprar o redimir de la servidumbre. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Nuestro Redentor ha sido tu nombre desde antaño. Redentor como nombre de Dios aparece primero en el libro de Job, en el capítulo 19, y en Salmos 19 y 78. Pero aparece no menos de 13 veces en esta última porción de la profecía de Isaías. Este es, pues, el nombre único e inmemorial del Eterno. El misterio del abandono divino al pecado, los versículos 17 al 19. Aquí los errabundos parecieran querer casi criticar y condenar a Dios. ¿Por qué dejarnos errar? ¿Por qué abandonarnos a la dureza de carácter y la irreverencia? ¿Por qué dejar tus ovejas descarriarse? ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Y endureciste nuestro corazón para que no te reverenciáramos. Esto huele al fatalismo del cercano oriente que hace que todo sea voluntad de el Supremo. Así Jerónimo, escribiendo años más tarde en Belén, insiste en que Dios no es la causa del error y la dureza de corazón, sino que estos son solo mediatamente ocasionados por su paciencia, mientras Él no castiga a los ofensores. Cuando los hombres han rechazado burlona y obstinadamente la gracia de Dios, Dios se la retira judicialmente, los entrega a sus vagabundeos y hace que sus corazones sean incapaces de tener fe. De esto estamos seguros. El efecto del pecado es más pecado. Los actos se convierten en hábitos que a su vez se tornan patrones confirmados de respuesta. Vuélvete por amor a tus siervos, por las tribus de tu heredad. Por amor de tus siervos, aplácate, por amor de la tierra que es tuya por derecho. Cesa por amor de tus siervos. Dios siempre tiene un remanente que no ha doblado las rodillas ante Baal. Si Dios se aplaca, todo estará bien. Cuán ardientemente, pues, la santa minoría de Dios suspira solamente por Dios mismo. El santuario divino fue solo una breve posesión del pueblo santo. El pueblo de tu santidad solo ha poseído la tierra un breve lapso. Nuestros opresores han pisoteado tu santuario. Isaías y la minoría de santidad tenían la dirección durante los últimos años de Ezequías, pero ahora que Manasés ha ascendido al trono, todo eso se ha invertido. Damos por sentado que santo pueblo se refiere al remanente justo de los días de Isaías. Al parecer preguntan por qué los impíos han de pisar la montaña sagrada. Hemos venido a ser ellos como extraños al gobierno divino o como extranjeros a los que nunca reclamaste, no mejores que los paganos sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Nos comportamos como aquellos que nunca conocieron tu gobierno, los que nunca reclamaste como tuyos. Nuestros privilegios y bendiciones están todos perdidos. Nadie nos reconocería como pueblo de Dios. El remanente suplicaría a Dios que mirara su aflicción y se acordara de él de la misma manera que había visto la angustia de sus padres en Egipto. Ellos anhelarían ver un despliegue de las fuerzas de su amor. Aunque no habían seguido las tradiciones de Abraham e Israel, Dios todavía era su Padre, Redentor. Con una actitud arrepentida, el remanente pediría a Dios que en su soberanía concediera a sus siervos volverse a Él, recordándole que el templo, tu santuario,
había sido destruido. Este pasaje es uno de los muchos que se encuentran en los capítulos 40 al 66, donde muestra que Isaías, viviendo más de 100 años antes del cautiverio babilónico, escribió proféticamente para preparar a la generación futura para el exilio. Aunque la nación le pertenecía a Dios desde hacía siglos, hacía mucho tiempo que no llevaba una relación adecuada con él ni aceptaba su reino teocrático sobre ella. El remanente suplicaría a Dios que mirara su aflicción y se acordara de él de la misma manera en que había visto la angustia de sus padres en Egipto. Ellos anhelarían ver un despliegue de su fuerza y de su amor. Aunque no habían seguido las tradiciones de Abraham e Israel, Dios todavía era su Padre y Redentor. Con una actitud arrepentida, el remanente pediría a Dios que en su soberanía concediera a sus siervos volverse a él, recordándole que el templo había sido destruido. Este pasaje es uno de los muchos que se encuentran en los capítulos 40 al 66, donde se muestra que Isaías, viviendo más de 100 años antes del cautiverio babilónico, escribió proféticamente para preparar a la generación futura para el exilio. Aunque la nación le pertenecía a Dios desde hacía siglos, había mucho tiempo que no llevaba, como hemos dicho, una relación adecuada con Dios. La apelación repetida 3 veces, tú eres nuestro Padre, versículo 16 y versículo 8, le da a esta oración su especial intensidad a medida que el sentimiento de rechazo lucha con el de aceptación. Los síntomas de rechazo o alejamiento son en parte exteriores, con el enemigo pisoteando todo lo que era santo, pero más graves son los síntomas internos, la dureza espiritual, los estragos del pecado según la descripción en el capítulo 64, y una general indiferencia que hace que la condición sea humanamente incurable. En todo esto se ve el juicio de Dios, quien ha retenido su intervención, endureciendo sus corazones y los ha entregado al poder de sus iniquidades. La última de estas frases deja aclarado que no es Dios el responsable por esta desgraciada situación espiritual. Nace del propio coqueteo de los hombres con el pecado. Por otro lado, existe la constancia del Padre a la causa a la cual se puede recurrir. Es más tenaz que la fidelidad humana y más permanente. Además queda probada por su poderosa intervención en favor de aquel que en él espera. ¿Y por qué no habrían de repetirse? El Nuevo Testamento señala de qué manera inimaginable trascendería. Por eso el Padre podemos verlo como el alfarero, que todo lo sabe y que todo lo controla. Esta sumisa confianza en un espíritu es mucho más distinto a lo que habíamos visto. La respuesta de Dios revelará cuánto o cuán poco la contrición del profeta ha hecho mella en el corazón de su pueblo. Hay un elemento. Si hacemos un repaso de la historia, si escuchamos con frecuencia referencias a la revisión de la historia, si volvemos a Isaías para leer de nuevo lo que el profeta dice que Dios ha hecho por la humanidad, nos van a impresionar varias lecciones. El repaso hace énfasis en el amor y la misericordia de Dios, mostrando la liberación de la esclavitud, mostrando el amor de una madre, mostrando en el ángel divino que le salvó. También el repaso traza la época oscura de la nación, la rebelión del pueblo, el olvido de la mano divina para cuidarles. El repaso resalta la redención provista por el Mesías, motivado por su compasión, manifestado en su presencia constante y confirmado por el Espíritu Santo.
El repaso de la historia del trato de Dios con su pueblo nos motiva a agradecerle por su misericordia y a la vez consagrarnos de nuevo al Señor. Así, ellos le ruegan que mire el estado miserable de su antes favorecida nación. ¿No sería glorioso para su nombre eliminar el velo de sus corazones, regresar a las tribus de su herencia? El cautiverio en Babilonia y la liberación ulterior de los judíos era sombra de los sucesos aquí anunciados. El Señor nos mira con ternura y misericordia. Los juicios espirituales deben temerse más que cualquier otra calamidad y debemos evitar muy cuidadosamente los pecados que provocan justamente al Señor a dejar a los hombres abandonados y a sí mismos y a su engañador. Nuestro Redentor, desde la eternidad, es tu nombre. Tu pueblo siempre te ha mirado como el Dios al cual tienen que apelar. El Señor oirá las oraciones de quienes le pertenecen y lo librará de los no llamados por su nombre. A veces parece que Dios está remoto y alejado de los problemas humanos. Isaías nos enseñó que en ocasiones hasta permanece escondido. Él no siempre se revela, ni siempre nos explica lo que hace en nuestra historia personal, ni por qué lo hace. Sin embargo, su amor por los pecadores nos ha sido claramente revelado en Cristo y en las bendiciones que en Él tenemos. Aún así, a menudo nos rompemos la cabeza y nos preguntamos ¿por qué Dios permite que el dolor y la miseria nos aflijan? Esta oración expresa el enigma que se le presenta al ser humano ante los portentosos caminos divinos. Mira desde el cielo es una expresión que casi se convierte en queja. ¿No ves, Dios, lo que está pasando aquí en la tierra? ¿Dónde están tu celo y tu poder? Dice el profeta en su oración. A veces parece que Dios retiene su benignidad y compasión. Sin embargo, los creyentes fieles se aferran a las promesas del Señor porque saben que el camino de Dios es siempre bueno y que Él siempre hará que todas las cosas obren para bien. Esa confianza llenó el corazón de incontables creyentes durante las tragedias de la historia del Antiguo Testamento, inclusive durante el cautiverio en Babilonia. El pueblo de Dios se debió haber preguntado muchas veces por qué el Señor había permitido que les ocurrieran cosas tan terribles, pero en medio de los peores tiempos confiaron en Dios. Dos razones hacen extraordinariamente bello al versículo 16. La primera es que está entre los pocos pasajes del Antiguo Testamento que se refieren a Dios como Padre, idea que para el creyente de ese entonces se remontaba a la creación. Dios había creado al mundo y a todos los hombres, pero hay otra manera en la que también es Padre de su pueblo escogido. De acuerdo con su promesa, Dios llamó a Abraham y le dio un hijo a él y a Sara. Los creyentes del Antiguo Testamento podían recordar que Jehová había escogido a Jacob o Israel, de quien recibió el nombre la nación. La idea de que Dios era su padre enlazaba todas las promesas que el Señor les había hecho a sus antepasados. Ellos eran el pueblo de Israel por las promesas y el poder de Dios. Como un padre, Él con gran ternura los había cuidado durante su desarrollo. Como pueblo había soportado sus rebeliones y los había sostenido con su poder. Él era su padre. Como su padre tenía la responsabilidad de cuidarlos. Por eso que esta oración se vuelve a Dios, esperando que Él como Padre Celestial de los creyentes cuide de ellos. La segunda razón que hace importante este versículo es la siguiente. Este pasaje se vuelve a Dios como la única fuente de ayuda, porque la oraban aunque Abraham nos ignore e Israel no nos reconozca. Abraham e Israel estaban muertos y descansando seguros en el lugar celestial. Una vez que los fieles mueren, conocen los gozos del cielo, pero no los asuntos de los seres queridos que dejan atrás. Ni Abraham ni Jacob, Israel, le podían dar ayuda al pueblo de la época de Isaías, ni a ningún pueblo de ninguna otra época. Dios revela la profunda verdad que los santos en la gloria no tienen influencia sobre los asuntos de los hombres en la tierra.
Solo Dios lo hace porque Él es el Padre de los creyentes. Si el versículo 16 resulta extraordinario, el 17 presenta dificultades. Porque pregunta, ¿por qué Dios endureció el corazón de su pueblo? Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué endureció Dios a su pueblo y permitió que se apartara de la verdad? Las Escrituras nos dicen repetidamente que Dios endurece el corazón de las personas cuando las gentes se apartan de su misericordiosa invitación, cuando persisten en despreciar su amor o persisten en su oposición al mensaje del Evangelio. Dios les endurece el corazón, lo vuelve de madera y de piedra. La consecuencia de eso es que ya no pueden tener temor de Él ni se pueden volver a Él. Así hizo Dios con el faraón de Egipto. Dios le dijo a Isaías que su ministerio sería un ministerio de endurecimiento. Las hermosas promesas que atesoramos de este profeta no eran más que charlatanería para quienes habían rechazado a Dios. Esos bellos y elocuentes ofrecimientos no penetraron sus corazones de piedra. El mensaje de Dios, enviado a través de Isaías, solo endureció más sus corazones y los hizo más resistentes al Evangelio. En las grandes dificultades, los creyentes pueden ser llevados al borde de la desesperación. Sin embargo, para los creyentes nunca llega la desesperación. En lugar de eso, los hijos de Dios confiesan su fe, se vuelven al Señor y le piden que regrese. Los creyentes vinculan a Dios con sus promesas. Él había prometido que iba a cuidar a sus siervos. El pueblo de Israel había prometido que la liberación del mundo entero iba a venir por medio de su nación. Esta oración se apega con fuerza a esas promesas. Vuélvete por amor de tus siervos. ¿Por qué pasan cosas malas en la vida de los creyentes? Estos versículos 18 y 19 son muy apropiados en la boca de un exiliado en Babilonia. Los días de gloria de Israel habían pasado. Sus habitantes habían construido un templo durante el relativamente corto tiempo que controlaron Palestina. Habían recibido las bendiciones del Señor a lo largo de su historia, pero esa historia iba a tener un abrupto final con el surgimiento de Babilonia. Un exiliado se podía preguntar por qué Dios había permitido que su templo fuese pisoteado por gente que no la conocía ni a él ni a su promesa. ¿Por qué había sido desterrado el que habla lejos de Jerusalén y del templo? También se podía haber preguntado por qué parecía que Dios había abandonado todas sus promesas. Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, dijo el pueblo, pero los que lo han esclavizado no conocen al Señor. Parecía que una nación que no conocía al Señor había destruido a la misma nación que Dios había escogido como suya. ¿Por qué? Estas palabras se comprenden en la boca de un desterrado, pero a veces también salen de nuestra boca. Cuando vemos el triunfo del mal, nos preguntamos asombrados, ¿dónde está Dios? ¿Cuántos días no se oscurece por acontecimientos que nos obligan a preguntarnos si todavía Dios tiene el control de las cosas? Hay ocasiones en que nuestros problemas no desaparecen, incluso si los llevamos en oración delante del Señor. Nos preguntamos si Dios se ha olvidado de nosotros y ha faltado a su promesa. Somos fieles creyentes de Dios en este mundo de maldad, pero a veces también solemos pensar que nuestro Padre nos ha abandonado. Muchos cristianos han pasado por esa experiencia una y otra vez. Parece que nuestras experiencias nos enseñan de que de algún modo Dios duerme en los cielos y no responde a nuestras dificultades ni nuestras oraciones. El mal triunfa y empeora día a día. Esas situaciones son un reto para nuestra fe en la bondad y en el poder de Dios. El creyente que hizo esta oración había llegado hasta ese punto, pero no había sido llevado a la desesperación. Por lo tanto, se aferró fuertemente a las promesas de Dios con esta plegaria: vuélvete por amor de tus siervos. Pese a las dificultades, oró pidiendo ayuda.
pues no había abandonado su esperanza en la gracia de Dios su Padre. En la fe, él confió en la gracia del Señor, que lo había hecho a él y a muchos otros siervos del Dios viviente, y le pidió su ayuda en las dificultades. Cuando los obstáculos nos empujan al último límite de la fe y nos vemos al borde de la desesperación y la duda, nosotros como pueblo de Dios nos volvemos a Él y oramos pidiéndole su ayuda y su fortaleza. No abandonamos la fe para caer luego en la desesperación, sino que confiamos. Pudiera parecer en esos terribles momentos como si Dios no nos gobernara ni tuviera el control de nada en este mundo. Parece como si Dios estuviera oculto en los cielos. Recordemos que las dificultades de Job fueron un reto a su fe. Al principio, Job hizo esta confesión: Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Pero sus pruebas continuaron. En las dificultades de este fiel hijo, Dios permaneció en silencio ante sus oraciones y Job se encontró en el sombrío borde que hay entre la fe y la desesperación. Pero él no abandonó la fe en el Señor. Incluso en medio de sus tantas pruebas, Job hizo esta confesión: aunque él me mate, en él esperaré. De igual manera, esta oración no cae en la desesperación, y aunque el Hijo de Dios que ruega de esta manera puede haber sido empujado hasta el límite, sigue con ambos pies puestos en la fe. Finalmente, esta reflexión de este día nos lleva a observar cómo Isaías pide a Dios dos favores en nombre del remanente fiel: que les muestre ternura y compasión y que castigue a sus enemigos. Antes de hacer estas peticiones, Isaías contó los favores pasados del Señor, recordándole su compasión en los días anteriores. Se aferra a las promesas, se aferra a la misericordia que Dios había mostrado anteriormente. Así pareciera que Dios ha endurecido, que Dios les ha abandonado. Pero el profeta muestra esa confianza, ese instante en el cual puede seguir clamando a Dios. Que no nos suceda a nosotros, que podamos sentirnos tan atribulados, tan desesperados, y olvidemos clamar a Dios. Oremos a Dios en todo tiempo, oremos a Dios y pidamos su favor. Acudamos a su trono de gracia. Y esto permitirá que jamás nos abandonemos a la fe que hemos tenido en Dios. Oremos a Él, clamemos a Él en todo tiempo, porque siempre responderá. Siempre habrá un momento en el cual Él responda a la oración. Oremos. Padre bendito, Señor, te damos gracias por este día que nos permite, Señor, tener. Gracias, Señor, porque en tu misericordia y en tu amor nos has llamado, nos has salvado y nos permite, Señor, vivir confiados. Padre bendito, Señor, permite que en este tiempo podamos, Señor, reconocer que todas las cosas están en tus manos y que aunque pareciera que estás lejos, Señor, estás cerca. Y tu promesa y tus palabras, Señor, están cerca también de nosotros. Permítenos vivir confiados, permítenos seguir orando y clamando a ti, pero sobre todo, Señor, permite que en todo tiempo podamos dar testimonio de lo que tú has hecho en nuestra vida, de tu evangelio y de nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias por tu misericordia y por tu amor inagotable. Todo clamamos a ti, lo ponemos en tus manos, lo rogamos y pedimos
en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.